Un cordial saludo docente y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Somos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Académica Profesional de Enfermería. Los autores de este tema somos Guerrero Campos, María del Carmen, Lizana Guamán, Harlex Saraí, Medina Ramírez, Erika Isabel, Pérez Ruiz, Isis Nicole, Priscila Maya, Daisy del Milagro, Pueyes Chinguel, Sandra Micheli y quien les habla, Quiroz Sosa, Gabriela del Pilar. Metabolismo de las lipoproteínas. Para empezar a hablar sobre el metabolismo de las lipoproteínas, tenemos que empezar a explicar la introducción. ¿Qué son las lipoproteínas? Son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos, los cuales son los encargados masivamente de transportar las grasas hacia todo el organismo. ¿Cómo están conformadas las lipoproteínas? Las lipoproteínas son esféricas, hidrosolubles, formadas por un núcleo apolar, lo cual quiere decir que tiene colesterol esterificado y triglicéridos, cubiertos por una capa externa polar formada por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre, así como también está compuesta por LDL y APO. Pero nos preguntaremos, ¿qué es el APO? También conocido como apolipoproteína B100, este está implicado en el metabolismo de los lípidos perteneciendo al bajo colesterol y la mala densidad. Además, también las lipoproteínas están conformadas por lípidos y proteínas y se clasifican a través de su densidad. Además, se pueden aislar por ultracentrifugación. Kilomicrones VDL, LDL, IDL y HDL. El metabolismo de las lipoproteínas posee dos vías, vía exógena y vía endógena. La vía exógena es por medio de esta vía se absorben, metabolizan y almacenan las grasas a través de la dieta cuya principal lipoproteína son los kilomicrones. La vía endógena se refiere al transporte de lípidos desde el hígado hasta otros tejidos, donde serán almacenados o utilizados como fuente de energía. Los triglicéridos y el colesterol del hígado son transportados en sangre a los tejidos extrahepáticos por medio de las lipoproteínas VLDL. También contienen en menor proporción fosfolípidos y apoproteínas y van a formar las llamadas IDL y las HDL. Las IDL transfieren a las HDL parte de los triglicéridos, que todavía conservan los fosfolípidos y una apoproteína. Las HDL transfieren esteres de colesterol a las IDL y convierten a las IDL en LDL. Un pequeño porcentaje de las IDL es captado por el hígado, pero la mayoría formará LDL. La secuencia será entonces VLDL, IDL, LDL y el proceso se realizará en el plasma. Las LDL son muy ricas en colesterol libre y esteres de colesterol, por lo que proporcionarán colesterol a los tejidos periféricos, que poseen receptores de membrana que reconocen la apoproteína. Este reconocimiento estimula la incorporación de las LDL al interior de las células por endocitosis, medida por receptores el colesterol de las LDL al interior de las células por endocitosis, medida por receptores. El colesterol de las LDL que entran es incorporado a la membrana o resterificado con ácidos grasos y almacenado como gotitas de citosol. Capítulo 1. Generalidades de las lipoproteínas. Las lipoproteínas se refieren a los complejos macromoleculares que están establecidos por proteínas y lípidos que transportan una gran cantidad de grasas a todo el cuerpo. La lipoproteína tiene una figura de esfera
hidrosaludable constituida por un núcleo de lípidos apolares, que serían los triglicéridos y el colesterol esterificado. Está envuelto en una capa externa de 2 milímetros compuesta a su vez por fosfolípidos, colesterol libre y apoproteínas. Las lipoproteínas son apolipoproteínas que juegan un papel de preservar y garantizar las moléculas lipídicas como triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. En un medio acuoso como la sangre, actúa como agente de limpieza y también como indicador de tipo de lipoproteínas presentes. Aquellos que respaldan las lipoproteínas celulares pueden examinar repetidamente diferentes tipos de lipoproteínas para administrar y controlar su metabolismo. El metabolismo. El metabolismo se refiere a todo el proceso químico y físico del cuerpo humano que se usan o convierten en energía, tales como la respiración, la circulación, la termorregulación, la contracción muscular, los nutrientes, la digestión de alimentos, la eliminación de los desechos por medio de heces y orina y la actividad cerebral y nerviosa. Estos complejos de interacción son las bases de la vida de la escala molecular y permiten que las células realicen una variedad de actividades como es crecer, mantener su estructura, reproducirse y responder a estímulos. El metabolismo se divide en dos procesos unidos, que es el anabolismo y el catabolismo, que son procesos que se relacionan porque depende uno del otro. La reacción catabólica libera como es la energía, un modelo de esto es la glucólisis, el proceso de generación de los compuestos como la dextrosa, cuya reacción libera energía almacenada en enlaces químicos. La reacción anabólica, por otro lado, usa esta energía para reparar los enlaces químicos y construir elementos celulares como los ácidos nucleicos y las proteínas. Tipos de lipoproteínas. Tenemos los kilomicrones, que transportan triglicéridos dietéticos, es decir, provenientes de la dieta, asimismo colesterol, vitaminas liposolubles y ésteres de colesterilo, de la mucosa intestinal hacia los tejidos periféricos. Su principal apolipoproteína en su estructura es la ApoB48, aunque también puede haber otras presentes. Se forma en células de la mucosa intestinal. Su eliminación es cuando la LPL degrada mayormente el 90% de triglicéridos, la ApoC se devuelve al HDL y el remanente se introduce a los hepatocitos por endocitosis. Compuesta por el 90% de triglicéridos, 5% de colesterol, 3% de fosfolípidos y 2% de proteínas. La VLDL transporta triglicéridos endógenos, del hígado hacia los tejidos periféricos. Su principal apolipoproteína en su estructura es la ApoB100, aunque también puede haber otras apolipoproteínas presentes. Se forma en el hígado. Se elimina cuando la LPL degrada los triglicéridos, la ApoC y E se devuelve al HDL, al igual que algunos triglicéridos. Compuesta por el 60% de triglicéridos, 20% de colesterol, 15% de fosfolípidos y 5% de proteínas. La LDL o colesterol malo transporta lo que es el colesterol del hígado hacia los tejidos periféricos. También puede volver al hígado. Su principal apolipoproteína dominante es la ApoB100. Se forma en la sangre a partir de la VLDL. Se elimina cuando la LDL se une mediante una ApoB100 a un receptor de LDL en la superficie externa de la célula y sufre una endocitosis. Compuesta por el 50% de colesterol, 22% de fosfolípidos, 20% de proteínas y 8% de triglicéridos. Y la HDL, o también conocido como colesterol bueno, transporta ApoC2 y ApoE como reservorio y colesterol no esterificado. Asimismo, realiza el transporte reverso del colesterol de tejidos periféricos hacia el hígado. Su principal apolipoproteína en su estructura es la ApoA1, aunque también puede haber otras apolipoproteínas presentes. Se forma en sangre. Esta no se elimina, solo sufre un proceso en el que, por medio de una unión al receptor de superficie SRB1, el éster de colesterilo en su interior es captado, es decir, su ciclo sigue. Compuesta por el 40% de proteínas, 30% de fosfolípidos, 25% de colesterol y 5% de triglicéridos. Tipos de lipoproteínas. Tenemos la lipoproteína de densidad intermedia, que son productos del catabolismo parcial del VLDL. Estas lipoproteínas son más pequeñas, son de 25 a 30 manómetros que sus precursores.
La IDL, aproximadamente las mismas proporciones de triglicéridos y colesterol. Su contenido proteico consiste en ApoB 100 y ApoE. Por cada molécula de VLDL degradada, se produce un IDL. Enzimas que intervienen en el metabolismo lipoproteico. Tenemos la lipoproteína lipasa, donde su función es la hidrolasa de triglicéridos, debido a que cataliza la hidrólisis de los triglicéridos de kilomicrones y VLDL, produciendo kilomicrones remanentes y lipoproteínas de densidad intermedia. Se sintetiza en las células del parénquima del tejido adiposo, musculoesquelético, tejido cardíaco, entre otros. Como cofactor activador tenemos que la ApoC2 sirve como un cofactor y la ApoA5 como un activador, y la insulina como un regulador de esta enzima. Y el sustrato tenemos kilomicrones y VLDL. Lipasa hepática. Tenemos que su función es la hidrolasa de triglicéridos y la fosfolipasa. Se sintetiza en las células del parénquima del hígado. Como cofactor activador tenemos la insulina, andrógenos, hormonas tiroideas y estrógenos. En sustrato tenemos la IDL, HDL y LDL, ya que interviene en la hidrolización de triglicéridos y fosfolípidos en estas lipoproteínas. Lipasa endotelial. Tenemos que su función es la fosfolipasa. Se sintetiza en células endoteliales de múltiples tejidos. Y cofactor activador tenemos la insulina. Como sustrato tenemos el HDL, ya que interviene en la hidrolización de los fosfolípidos de las lipoproteínas de alta densidad. Y como última tenemos la lecitina, colesterol aciltransferasa, donde su función es la esterificación del colesterol. Se sintetiza en forma hepática. Cofactor activador tenemos el ApoA1 como un activador y el sustrato tenemos colesterol libre de HDL. Factores que regulan la concentración de lípidos y lipoproteínas. Tenemos los factores no genéticos, que está la dieta, que es el nivel de lipoproteínas sanguíneas que son moduladas por las grasas que aportan los alimentos. Esta es la composición de ácidos grasos y de colesterol en la dieta, que son catalogadas manifestaciones importantes y a la vez esenciales. ¿Por qué? Porque provienen de los alimentos de un 40 hasta un 60%, que vendría a ser un promedio general de 25 miligramos. Esas distintas grasas que se generan en sí han causado un gran impacto en la lipemia, que vendría a ser la acumulación de grasas y a la vez graves consecuencias. También tenemos el estilo de vida, los hábitos, el estado nutritivo y otras condiciones como el alcohol. El alcohol afecta a los triglicéridos y, como bien explicó mi compañera, el HDL, que vendría a ser lipoproteína de alta densidad y sobre todo disminuye las lipoproteínas de baja densidad. Tenemos el estrés psicológico y la actividad física, que también disminuye los triglicéridos, pero en realidad no se sabe por qué es ese factor. También tenemos el alcohol, la edad, el sexo, la menopausia no sustituida y la obesidad de tipo vesical o central, que también son otros factores que afectan al metabolismo. Seguimos. Factores hormonales que regulan los lípidos. Acá las hormonas regulan mucho el proceso interior de nuestro cuerpo. Sin ellas no se trabajaría correctamente el funcionamiento y el metabolismo de nuestros alimentos. ¿Qué hormonas encontramos? Acá vamos a encontrar las hormonas tiroideales, las hormonas suprarrenales, las hormonas sexuales, el cortisol, la insulina. Acá van a participar activando algunos pasos metabólicos de las lipoproteínas. También vamos a hablar sobre que acá va a haber la movilización de la lipólisis. Acá se va a estimular por diferentes hormonas catabólicas, que viene a ser el glucagón, la epinefrina y la norepinefrina, que acá va a haber el crecimiento del cortisol. La insulina va a disminuir la lipólisis y estas hormonas van a controlar los lípidos. También hablaremos sobre el palmitolato, que acá va a migrar al músculo y al hígado, donde va a mejorar la sensibilidad de las células a la insulina. Y en el caso del hígado, acá va a impedir que se acumule las grasas. Estos son los factores que encontramos que puedan regular a los lípidos, las hormonas.
La absorción intestinal del colesterol, esto conlleva a la bilis y a la dieta proveniente del intestino. Por ello, la contribución biliar puede ceder en la ingestión inmediatamente, llegada al espacio intestinal, el colesterol, separar las moléculas o iones. Después de esta acción se abstrae por el tejido epitelial, debido a que este fenómeno está mediado por globulina. La proteína se transporta y se traslada por moléculas a través de la membrana celular. Esto participa en la intervención del colesterol. El epitelio está totalmente identificada. En cambio, el tema del colesterol es una de las líneas de investigación más modernas del tema. El incremento de impedir la asimilación presentado por un narcótico ezetimibe. La colesterina es una sustancia grasosa similar a la grasa y es hostral y unidad con el colesterol. Esto reduce el epitelio como acetato y deforma estores del colesterol. Esto se une una mayor fracción, aunque cuando un fraccionamiento de importancia se resecreta para la cavidad intestinal y así puede eliminar excremento. Asimismo, este fenómeno conocido también como proteínas, lo cual es un factor importante de la extracción del colesterol. Los proteicos, estos participan en el proceso de extracción del colesterol inmediatamente. Fármacos, estos pueden captar y reservarse del epitelio intestinal, ya que se identifica con el beneficio de sus estudios de la autosómica y es una enfermedad la cual se caracteriza por un déficit de vías, la que impide la retención y la absorción. Por ello se describe por rangos plasmáticos de esteroides vegetales y este aprendizaje tindosas, con lo que lleva en un momento de extracción del colesterol suplementario de una hiperactividad de los transportes que intervienen a estos lípidos u otros esteroles con origen vegetal y esto origina que la sintorizona sostenga el cambio de los esteroides. Normalmente eso existe. Un efecto de las proteínas, lo cual regula el equilibrio de la entrada y salida o la extracción del ser eficiente, para que luego el porcentaje sea la secreción hacia la cavidad intestinal, se encontraría colapso y esto determinaría una mayor extracción del colesterol y esteroides vegetales. La vía endógena. La vía endógena empieza con los alimentos que van a ingresar de la dieta, ¿no? Estos alimentos van a desintegrarse o van a degradarse en el intestino hasta convertirse en triglicéridos. Esos triglicéridos van a salir de forma de kilomicrons naciente junto con la apoproteína B48. Esta va a dar origen a otro kilomicrón con adición del ApoC2 y con el ApoE, que es la apoproteína E, que esta apoproteína es dada por el HDL. Este kilomicrón va a pasar a los tejidos, a los tejidos periféricos donde se activa la apoproteína lipasa, a la cual va a dar origen o activación al glicerol de ácidos grasos. Esta apoproteína va a salir como kilomicrón remanente. Esta va a perder la apoproteína 2, con lo cual con una pequeña porción de triglicéridos va a regresar al HDL. Este kilomicrón que ha perdido va a ir directamente al hígado, donde va a ser captado por los receptores del hígado que captan a la ApoB48. Y ahí terminaría el ciclo de la vía endógena. De la vía exógena. La vía endógena. La vía endógena comienza directamente en el hígado. Esta va a dar lugar o va a dar inicio o naciente al HDL, que es el HDL naciente con la apoproteína B100. Esta HDL se va a convertir a VLDL con la apoproteína C2 y la apoproteína E. Esta apoproteína C2 y ApoE son dadas directamente por el HDL. Este VLDL va a entrar a los tejidos periféricos y va a activar a la apoproteína lipasa, al glicerol de ácidos grasos y directamente va a salir a dar a VLDL, que va a perder su apoproteína 2, que va a ser esta APO2 va a ser llevada por triglicéridos y fosfolípidos regresadas al HDL. Esta VLDL se va a convertir en IDL. Esta IDL con la proteína transportadora de ésteres de colesterol
va a ser, que es dada, la proteína va a ser dada por el HDL. Aquí el IDL vas a liberar el ApoE. El APO ya dándole origen al LDL, conjunto con la apoproteína B100, que esta LDL puede ser captada directamente con los músculos, va a ir directamente a los músculos, captada por los receptores que tiene la ApoB100, o directamente con el hígado también. Y ahí termina la vía endógena. Para culminar con nuestro trabajo, hemos llegado a 5 conclusiones, siendo la primera que las lipoproteínas están constituidas por proteínas, lípidos que funcionan a través de la sangre para trasladar a todas las partes del cuerpo. Como segunda conclusión tenemos, entonces podemos deducir que el metabolismo de las lipoproteínas se da a través de 2 vías, las cuales son la vía exógena y la vía endógena. Como tercera conclusión tenemos, a raíz del análisis hecho en todo el tema, podemos decir que el metabolismo es el proceso que usa el organismo para obtener o producir energía por medio de los alimentos que ingiere. Como cuarta conclusión tenemos, los kilomicrones movilizan los lípidos exógenos y VDL, los lípidos endógenos. El LDL lleva colesterol hacia las células y el HDL saca el exceso del colesterol de las células y lo regresa al hígado para su eliminación. Como quinta y última conclusión tenemos, existen factores hormonales como la insulina que regulan la síntesis de las lipoproteínas, hormona tiroidea, regula la unión de las lipoproteínas de baja densidad y cortisol activa unos pasos del catabolismo. Eso sería todo. Muchas gracias.